bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis que construimos cada día para entender la economía desde el lado correcto de la historia, defendiendo la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer en un programa especial, en uno de esos programas en los que vamos a tener una conversación larga, pausada, haciendo todo el análisis necesario sobre una de las realidades más complicadas y complejas que tenemos dentro del mundo económico, sobre el problema que tenemos en el mundo entero con el dólar. ¿Cuáles son los riesgos que se esconden detrás de la situación que atraviesa la divisa norteamericana? Aquí lo vamos a ver en un momento con el que mejor sabe sobre lo que está pasando. Y les he prometido al mejor, y quien mejor conoce, por ejemplo, la tesis del oro, muy relacionada precisamente con el comportamiento del dólar, quien mejor conoce y quien mejor está analizando día a día, casi minuto a minuto, el comportamiento de la divisa americana, es Gustavo Martínez. Es el asesor financiero, es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de este programa y colaborador habitual, con quien damos muchos días la bolsa. Le dije, vente un día que tengas un ratito, grabamos un programa entero, porque les tengo que decir que el programa de hoy es grabado y lo estamos grabando a jueves 29 de enero, y les digo la fecha y no les digo la hora porque vamos a hablar de a cuánto está cotizando el oro, a cuánto está cotizando el dólar, y tienen ustedes que saber que es un programa grabado. Y es importante porque también va a servir un poco para validar todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de un problema muy profundo que podemos tener a nivel internacional, pero que de momento las consecuencias están siendo muy notables, por ejemplo, en el mercado de materias primas. Gustavo Martínez, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro, que es tu casa ya desde hace tiempo. Muchísimas gracias, Luis, y nada, es un placer estar contigo, como siempre. Es un placer poder tenerte y poder charlar largo y tendido contigo, Gustavo, de un tema que yo creo que es capital. Es verdad que quienes estamos siguiendo muy de cerca, Gustavo, la evolución del dólar, quienes estamos siguiendo muy de cerca los problemas que está atravesando la economía norteamericana en algunas cifras macro, pues sabemos el déficit crónico que tiene, sabemos cómo tiene una deuda muy inasumible, lleva con una deuda altísima por encima del 120% del PIB, cosa que no es normal para la economía norteamericana durante mucho tiempo, pero también sabemos que esto no es demasiado problema a priori para la economía norteamericana porque es capaz, como te gusta a ti decir, de exportar inflación. Al final lo que hace el mundo demanda dólares porque se considera la moneda de reserva mundial y se considera que la economía norteamericana es y seguirá siendo muy fuerte y que por lo tanto va a respaldar el valor de esa moneda. Sin embargo, están cambiando los ejes internacionales. Sin embargo, la geopolítica nos está ofreciendo una serie de problemas y de incertidumbres dentro del mercado que está restándole valor a la moneda reina en el mundo, al dólar. Como estamos viendo, Gustavo, poco a poco que ese dólar está perdiendo poder adquisitivo, el mínimo que marcó la semana del 29, el día 28 o el 27 por la noche, esos mínimos de 1,20 euros por dólar que no se veían desde 2021, tampoco nos llamó mucho la atención, pero el director del periódico, Raúl Vilas, me llamó, oye, mira, me mandan esto, ¿tú crees que es interesante? Digo, hombre, llevamos tiempo viéndolo, llevamos tiempo advirtiéndolo, Con Ánimo de Lucro lo llevamos tiempo tratando, pero yo creo que merece la pena darle una vuelta precisamente por el hito del mínimo que se marcaba. Y entonces no solo escribí un artículo para el periódico, sino que te llamé y te dije, vente, que vamos a tratar este tema. Y el hueco que teníamos era poder grabar este programa. Por eso no lo estamos haciendo en directo. Esto todo para explicar por qué estás tú aquí y por qué es importante que hablemos de esto. Porque trasciende el valor del oro, trasciende el valor de las materias primas como el petróleo, que también está subiendo, trasciende el valor de las materias primas industriales como el cobre, que también está subiendo, sino que puede ser el preludio, dependiendo de lo que suceda, y nadie tiene una bola de cristal, pero los riesgos están ahí, tenemos el riesgo de que si finalmente el mercado deja de confiar en el dólar como moneda de reserva internacional, los problemas pueden ser, de momento, desconocidos. No habríamos visto una crisis de ese calibre desde hace muchos años. Bueno, Luis,
creo que has hecho una gran introducción. Hay muchos frentes abiertos. Lo que el mercado está tratando de hacer es anticiparse a esos frentes y protegerse frente a esos frentes, ¿no? Y, hombre, yo creo que estamos en medio de una guerra también entre países, una apuesta por quién domina el mundo en las próximas décadas, y estamos, desde luego, estableciendo un tablero de juego en el cual cada país mueve sus piezas convenientemente para situarse de cara al futuro como el país más potente, ¿no? En este sentido, pues tenemos a China luchando contra Estados Unidos, y cada uno moviendo a su vez, estableciendo su status quo para quedar por encima del otro. Y como se hacen este tipo de guerras, ¿no? Estrangulando económicamente al otro. Ya las guerras no se libran mandando ejércitos ni tirando bombas, ¿no? Sino estrangulando económicamente al otro, o haciendo operaciones quirúrgicas como como la que vimos recientemente de Estados Unidos, Sí, en los primeros días del año en que no es Estados otra... Unidos sacando al dictador Exactamente. venezolano, vamos, con una precisión quirúrgica. Pero fíjate que ese movimiento lo que pretende no es tanto debilitar a Venezuela, ¿no? Sino más bien tratar de que China salga de Sudamérica, ¿no? Y controlar más el petróleo para, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Estrangular económicamente más a tu rival, que en este caso es China, ¿no? Está claro que se están definiendo las reglas del juego para las próximas décadas. Creo que este es el momento de máxima ebullición, donde efectivamente todos están tratando de anticipar cuál es la jugada del siguiente. Y claro, en todo este contexto, como cualquier guerra, Luis, pues todas se han librado siempre con inflación. Y entonces parte del mercado está viendo eso, y obviamente pues es lo que se denomina el choque de exceso monetario, que es lo que necesitas para financiar este tipo de guerras, luchando contra ofertas rígidas. Y ahí tenemos las ofertas rígidas en las materias primas. Con lo cual lo que estamos viendo es una depreciación progresiva de la moneda fiat, que a estas alturas ya de capitalización bursátil del oro, que está marcando entre 37 y 38 trillones de dólares, pues podemos decir que es la segunda posición de reserva mundial de los bancos centrales, con más de un 25%, comiéndole terreno al resto de divisas mundiales, sobre todo también comiéndole terreno al dólar, que Ahora ocupa un mismo 40%. Es el dólar la primera, sí. La primera es el dólar, efectivamente. La primera es el dólar con Pero un 40%. el segundo puesto ahora ya lo ocupa el oro. Sí, el oro de largo ya, o sea, pero no es por poco, de largo. Es decir, la primera posición es 40%, fíjate, de un 60% que eran los dólares, 40% dólares. Segunda posición es el oro con un 25%, hasta hace poquito era un 20%, pero la capitalización bursátil ha subido a la par que los bancos centrales han seguido comprando, con lo cual tienes que en el balance ese cajoncito se va haciendo más grande. Y luego ya tienes el euro en tercera posición con un 18%, ya se está distanciando bastante, y luego el resto de divisas, yenes, francos suizos, libras, etcétera. Entonces, es obvio que bueno, pues el sistema, este sistema que funciona con opresores y oprimidos, pues parte de ese sistema trata de huir, ¿no? Y lo que he dicho, hacia activos que tengan una oferta ciertamente rígida y bueno, pues que se lo pongas difícil al político para que te pueda confiscar, ¿no? Claro, es que la situación que atravesamos, yo creo que tiene también mucho de... estoy buscando la palabra, no es diabólica. Diabólica. ¿Por qué? Porque el hecho de que el dólar se deprecie, a aquellos que tememos, sabiendo que la moneda fiat está atravesando una crisis muy importante, una crisis que se acrecienta con la aparición de sustitutivos, porque mucha gente dice, no, es que el dólar no va a caer porque no hay una alternativa. Bueno, pero estamos viendo que el mercado está considerando alternativas. El oro, el primero, pues es la moneda universal de toda la vida, ¿no? El oro, lo que pasa es que, bueno, pues... es más difícil de dividir, no vas a estar con un rascador y un lingote para pagar en las panaderías, evidentemente, entiéndase la reducción al absurdo que acabo de hacer, pero sí que tenemos algunos sustitutivos. El Bitcoin ha estado ahí, el mercado de las criptomonedas están ahí, que todavía les queda madurar y que todavía no sabemos qué va a ser de ellos, pero algún sustitutivo está apareciendo. Entonces, claro, aquellos que miramos la situación actual tal y como se está desarrollando, decimos, oye, que la debilidad de la moneda fiduciaria traducida a la debilidad del dólar es peligrosa, es riesgosa, no es deseable, en definitiva. Sin embargo, vemos que tiene ciertas ventajas para los gobernantes. El propio Donald Trump no parece muy disgustado porque era uno de los objetivos que tenía
cuando ha estado presionando constantemente a la Reserva Federal norteamericana para que baje los tipos de interés. ¿Por qué? Bueno, pues porque una moneda débil, un dólar débil, te reduce primero el coeficiente de deuda. Porque al deber en una moneda que cada vez vale menos, en realidad tu deuda también vale menos. Eso por un lado, que era una de las cosas que le obsesionaban y le obsesionan a Donald Trump. Y por otro, tienes una ventana temporal corta, pero intensa, en la que tu economía se vuelve todavía más competitiva. Siendo la economía más competitiva del mundo, tiene un punto más de competitividad. ¿Por qué? Pues porque puedes ofrecer tus productos al mundo más baratos. Entonces, aquellos que estaban buscando productos en otras latitudes pueden empezar a ver más atractivo tu mercado, porque el efecto de la devaluación monetaria hace que los productos y servicios que tú estás ofreciendo al mundo salgan más baratos. Con lo cual, punto de competitividad mayor. Estas dos alternativas de los gobernantes, en este caso por lo que Donald Trump no parece muy preocupado, han sido lo que han utilizado todos aquellos que han tenido a su disposición un banco central para devaluar su moneda en momentos de crisis. Claro, inyectas liquidez al mercado, vuelves más competitivo y da la sensación de que es la panacea para todo. En realidad, lo que esconde es un riesgo terrible y un problema terrible detrás, que es que haciendo eso, lo que estás haciendo en realidad es empobreciendo de una manera brutal a tu economía y entrar en una espiral que te puede llevar a la famosa hiperinflación. Y la han sufrido todas las economías desarrolladas en el mundo. Alemania, en la época de Weimar, recordemos, creo que fue en los 80, ¿no? Con Volcker, la propia Estados Unidos tuvo que elevar los tipos de interés presa de una inflación brutal hasta el 20%. Y esto ha pasado. Con lo cual, tenemos ahí un problema importante, y es que hay un incentivo perverso para que a la administración norteamericana le convenga mantener este escenario. Claro, si a esto le unimos a nivel geoestratégico que hay unas tensiones en Irán terribles que van a operar sobre el precio del petróleo, también precio del petróleo que se puede ver afectado por todo lo que pase en Venezuela. Pero es que en las puertas de Europa continuamos teniendo un conflicto bélico que, no nos olvidemos, todavía no ha terminado y que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Por otro lado, una Europa que estaba con unos problemas de regulación terribles y con una falta de inversión enorme, ahora le metes la obligación de tener que invertir en defensa y le metes bueno, pues las tensiones que están entrando a nivel comercial también, buscando nuevos socios comerciales. Es decir, tenemos un tablero de juego que da la sensación de que Donald Trump lo cogió y hizo así, lo movió entero, y ahora a saber qué sale de ahí. Lo único que nos deja relativamente tranquilo, y esta es la pregunta que te planteo, Gustavo, es que a nivel monetario, o sea, mi mayor miedo es que de repente el mercado diga el dólar deja de ser reserva monetaria mundial, deja de ser divisa de reserva mundial y vamos a devolver los dólares a Estados Unidos, porque hay la crisis que se viene, yo escribía en el artículo, de proporciones desconocidas. De momento lo que nos libra de eso es que no hay una alternativa que se perciba como fuerte. ¿Esto es así o me estoy pasando? 100% es así. No hay una alternativa fiat. Eso es. Hay alternativas, obviamente, y las estamos viviendo, ¿no? Las estamos viendo con un rally a 5.600. Sí, que a esto la gente le llama burbuja, ¿eh? O sea, después del escenario que tú acabas de dibujar, que yo creo que no te has dejado nada en el tintero, has hablado de inflación, de hiperinflación, has hablado de tensiones geopolíticas, has hablado de guerra comercial, has hablado de hostilidades a nivel de petróleo por culpa de las guerras. Después de todo eso, hay gente que a la subida de la protección contra eso le llama burbuja. Yo estoy indignado. O sea, yo me pongo, abro las redes y hoy, de 100 tweets que lees, 98 dicen que la burbuja del oro, de la plata, del cobre, del platino, del paladio, de todas las materias primas. Entonces yo digo, pero tanto queda todavía por aprender de esto, o sea, de la historia. ¿Pero qué me estás hablando de burbuja? ¿Pero tú has leído algo de historia o te has enterado de en qué punto estamos? Lo has dicho tú, el primer gran ciclo del oro, primera gran inflación, fíjate, casualmente en 1971, cuando se pone fin al Tratado de Bretton Woods, que no es otra cosa que quitarte los grilletes de la deuda a un político. Es decirle al político, chico,
manos libres. Manos El libres. dinero es tuyo. A un político, que es la Porque digo, mira, si le das a esta ruedecilla se abre una manguera e inundas de dólares. Que estamos Lo que hablando... dice Alberto Garzón, ¿no? Oye, Sí. los problemas se solucionan con una impresora. Hace falta más dinero, imprima Ya usted más está. billetes. Y tú como burócrata, vamos, te viene fenomenal. Entonces, un político que es una persona, es un sociópata por naturaleza, le estás dando la máquina de imprimir billetes sin ningún tipo de grillete, es decir, con tinta infinita, porque lo que era el oro, el patrón oro era que te limitaba la tinta de los billetes. Entonces, claro, en un escenario así, ¿qué le pasa a la inflación? Pues que lo que vivimos desde 1971 a 1980, como bien has descrito, Luis, en que la inflación se te dispara a niveles de 2 dígitos o más. 15% de inflación tuvimos en Estados Unidos con el fin del Tratado de Bretton Woods, y la onza de oro, que es el protector universal contra la incertidumbre monetaria, se nos fue de $35 a $850, multiplicó por 26. En el segundo gran ciclo, donde se instala una incertidumbre monetaria bestial, donde también la unidad de cuenta denominada en fiat, que viene de fiasco más que de otra cosa. Bueno, recordemos, de moneda fiduciaria. Fiduciaria, Que no quiere efectivamente. decir que otra cosa es que el valor depende de la confianza que haya en ella. Ni más ni menos. Segundo gran ciclo, el oro multiplica por 7. Y ahora que estamos en plena guerra, con una incertidumbre monetaria bestial, y que además tenemos un presidente de los Estados Unidos que, al margen de que te guste más o menos la política, está haciendo lo correcto como político que es, no como persona liberal, que debería de ser, pero sí como político que es, está haciendo lo correcto, que es que se coma el marrón otro. Ahora que estamos viendo un escenario donde el presidente de los Estados Unidos ha dicho que puede hacer con el dólar lo que le dé la gana y que lo puede manejar como si fuera un yo-yo, eso lo dijo ayer, sin ir más lejos, dice, yo puedo hacer con el dólar que suba o que baje, a mi antojo. Contra eso que tienes activos duros como el oro, que además han protegido secularmente al ser humano, ¿me estás diciendo que el oro es una burbuja? No tienes ni idea de lo que estás diciendo, no tienes ni idea de historia. Luego, leer a los clásicos de la escuela austriaca, como Huerta de Soto o el profesor Bastos, tiene algunas ventajas, ¿no? En este sentido. Estos días me daba por mirar, sabes que una de mis obsesiones, creo que también de las tuyas, es ir mirando la M2 y lo que ha hecho la M2. La M2 es un agregado monetario que lo que nos viene a decir es, digamos, hablando en plata, cuánto dinero se imprime cada año. Así es. Entonces, a mí algún analista hace poco decía, o le leía, que no habría que darle tanta importancia a la impresión de moneda porque una economía puede crear inflación siempre que no sobrepase el crecimiento de esa economía. Es decir, pues si la economía norteamericana crece un 3% e imprime o incrementa su masa monetaria en un 3%, bueno, pues estaría en una situación de equilibrio, ¿no? Siempre que estés dentro de ese equilibrio no habría ningún problema. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué ha sucedido en Estados Unidos en los últimos 15 años. Veamos cuál ha sido el crecimiento medio de la economía norteamericana durante los últimos 15 años y cuál ha sido el crecimiento de la M2 americana, es decir, del dinero en circulación, de los dólares generados, del incremento de masa monetaria generada durante esos 15 años de media anual. Y te sale que la masa monetaria ha subido 3 veces más de lo que ha crecido la economía norteamericana, sin ni siquiera que las subidas de tipos de interés de estos últimos años hayan corregido esa desproporción. Claro, si uno lee a Huerta de Soto y dice, joder, Huerta de Soto no dice que la masa monetaria cree inflación, dice que el incremento de la masa monetaria es inflación en sí misma. Pues claro, dices, hostia, si ha crecido un 2 y de media al año en estos últimos 15 años y ha generado masa monetaria, ha incrementado la masa monetaria en un 6% al año, 6-7, estamos multiplicando por 3. Es decir, estamos elevando el riesgo de una situación inflacionaria, digamos, riesgosa, por 3. Y yo creo, muy humildemente, que esta desproporción es el ruido de fondo, digamos, la clave de bóveda, una piedra angular sobre la que pivota buena parte de los desequilibrios que hoy está sufriendo el dólar, ¿no? Correcto. Es que lo analizas muy bien, Luis, las cosas como son. En el año 2020 la oferta monetaria, la M2,
medida en dólares, ojo, teniendo en cuenta nada más que los dólares que están metidos dentro del balance de la Reserva Federal y sin tener en cuenta los dólares offshore, porque ahí tenemos otra parte fundamental, y luego todo el shadow banking, que es todos los dólares que crean los bancos que no son bancos regulados o entidades financieras no reguladas. Estamos hablando de unas proporciones bíblicas en los últimos 5 años. En el año 2020-21 la oferta monetaria estaba en 15 trillones de dólares o 15 billones europeos el equivalente, y actualmente se encuentra los 23, con lo cual hemos tenido un incremento de la oferta de 8 trillones de dólares en tan solo 5 años, que es el equivalente a toda la masa monetaria de los 15 años anteriores desde el año 2020. Claro, cuando tú lo has dicho bien, ¿no, Luis? Cuando tú tienes un incremento así, que no está respaldado por una producción que no puede ser, porque no puedes crecer a un 8%, 9%, si no eres un país súper emergente, si eres un país consolidado, pues lo que estás generando es que automáticamente hay menos bienes y servicios por unidad de cuenta denominada en dólares. Y eso es pérdida del poder adquisitivo del dólar. Pero esto es una cosa que puede ver hasta un niño de 4 años. Más billetes persiguiendo bienes y servicios automáticamente hace que esos bienes y servicios aumenten de precio porque necesitas más billetes para comprarlos, ¿no? Eso es la inflación per se, la que Pero estamos esto es viendo. lo que hay mucha gente todavía que no entiende. Pues sí. Gustavo, es algo que a mí me llama mucho la atención. Que tú explicas esto y la gente te dice, no, 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 la inflación es otra cosa. La impresión monetaria no genera inflación per se. Y dices, pero ¿cómo? No, no, eso es fruto de pues la avaricia del mercado, qué tal, qué cual. Dices, pero vamos a ver, ¿de qué no te has caído? Espérate, lee un poquito, Nah, lee un poquito. es no entenderlo, es no Ah, entender pero el tienes concepto. ahí economistas reconocidos, al menos mediáticos, Alberto Garzón, macho, que sigue diciendo que esto es Bueno, así. pues yo creo que se están autoengañando a sí mismos, o mucho peor, lo saben y están engañando a la gente, ¿no? Pero al margen de eso, sí, incluso podría haber un debate, ¿no?, interno, en el que decía, no recuerdo ahora mismo cómo se llama este economista, Friedman, ¿no? Cuando decía Sí. que pues que la inflación es siempre un fenómeno monetario, podríamos decir, vale, puede ser que incrementes la oferta y luego la demanda y por tanto no provoques inflación, pero al final es cierto que si tú incrementas la oferta monetaria, eso es un elemento muy potente para generar inflación, porque lo que estás haciendo es aumentando la cantidad de billetes que hay en circulación. Luego esos billetes pueden ser demandados, si son demandados obviamente no están en circulación y por tanto podrían no generar inflación, pero si no son demandados y la producción no respalda ese incremento, entonces automáticamente tienes una pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Pero son debates pequeños dentro de lo que es obvio, y lo que es obvio es que todo incremento de oferta monetaria tiene un impacto directo muy fuerte sobre la inflación, ¿no? Todo lo demás es mentira. Y son, digamos, argumentos que tratan de engañar y manipular a la gente. Y es así, no hay vuelta de hoja. Pero con todo esto, Luis, lo que más preocupa al mercado ya no es la pérdida de poder adquisitivo y la inflación que estamos viviendo actualmente, esa que no te cuenta el Estado, esa que tú sabes perfectamente que te está jodiendo vivo, perdóname la expresión, y es la que tú percibes como que algo que automáticamente te están diciendo que te vas a tomar un desayuno y que ya te están cobrando 12 euros, que un menú te vale 16 euros, que te vas al cine y la entrada del cine vale 17 euros, las palomitas y el agua con otros 14 y el billete de 50 euros te ha volado. Esa es la inflación que tiene que medir el ser humano, la que dices, me cago en 10, con un billete de 50 euros ahora podía hacer lo mismo que con un billete de 20 euros hace 5 años. Esa es la inflación que uno tiene que tener en cuenta, no la que te dice el gobierno que es y que luego resulta que no es, porque está cocinada arbitrariamente como cada uno quiere, ¿no? Entonces, cuando tú percibes eso, pasa lo que está pasando ahora, y es que huyes de ese papel, que es un papel que te está empobreciendo. Y por eso tenemos prácticamente todos los activos reales en máximos. No es casualidad que la vivienda esté en máximos históricos, que el cobre esté en máximos históricos, que el platino esté en máximos históricos, que el paladio lo esté, que el oro lo esté, que la plata lo esté. No, no está en la burbuja. ¿Dónde está la burbuja? La moneda fiat, que no para de crecer. Claro, si este escenario que estamos dibujando y estas relaciones que se establecen entre pues la devaluación o la pérdida de confianza en una determinada moneda y el refugio de los inversores en activos reales, si sigue evolucionando al ritmo que lo está haciendo y llegase, pongamos la hipótesis de que el mercado retira la confianza al dólar.
¿Qué escenario podríamos vivir, Gustavo? Bueno, el mercado ya está retirando la confianza Es que, digo, imaginemos que esto sigue y no se frena o no se consigue. Claro, pues tenemos dos escenarios. O lo paran, 1980, Volcker lo paró, subiendo los... Esto quiere decir que la economía norteamericana se cierra. Efectivamente. Se cierra. Se mete en la nevera, sube los tipos un 20%. Todas las empresas que han vivido de crédito sin estar produciendo de verdad quebrarían. Tendríamos dolor, paro, una economía en recesión durante una temporada. Muy bien. Pero se purgaría la economía y el dólar volvería a ser fuerte. Esa es la definición exacta. Se drenarían esos dólares. Eso es coger a una persona, a un gordo que pesa 200 kilos y ponerla a dieta y meterla al gimnasio. El primer año... pero dejarle sin comer 2 semanas. Exactamente, lo va a pasar fatal. Vas a estar de agua y electrolitos durante... Lo va a pasar fatal, pero lo vas a curar. Y eso es una de las opciones. Entonces, la tesis que uno tiene que pensar es, un político va a hacer eso hoy en día, porque hoy en día es mucho más jodido, perdóname la expresión, que en 1980, porque ahora sí que hay mucha más deuda y, por tanto, y correlacionada con esa deuda, procesos de producción zombificados, que dependen de lo que tú has dicho, de crédito cuyo riesgo no está correctamente analizado, porque además tienes una unidad de cuenta que está fallando en el cálculo económico, porque es inflacionaria per se, ¿no? Entonces, como ese escenario ahora es muchísimo más complicado que en 1980, ya no tiene solución. ¿Y qué hace Donald Trump? Dice, me quedan 4 años aquí, igual tenemos que ganar otra vez, vienen los republicanos y eso, pero lo que tenemos que hacer es tratar de pegarle la patada al balón y que ya llegara otro y que corrija el problema. El político no lo va a corregir, por tanto tiene que ser el ciclo el que te ponga en tu sitio. De momento el ciclo te va poniendo, la pérdida del poder adquisitivo cada vez es bestial y si mañana repunta la inflación de repente, ya no te digo la que tú percibes, sino la que nos cuentan también y te dice, mira, se nos ha vuelto a ir de las manos, está la inflación un 7%, pues tendrán que actuar para salvar al dólar, porque si no, lo que decimos, esto es susto o muerte. Vamos, este es el susto es que lo paran. Lo paran con un Volcker de los 80, que está por ver si lo harían o no. Pero ¿y si no lo paran? Bueno, pues tendríamos un cambio de orden mundial monetario que ya se está produciendo, ¿no? Probablemente surgirían nuevos competidores que están, digamos, colateralizando. ¿Qué economías están ahora mismo con capacidad, fortaleza, proyección para ofrecer una moneda fuerte que sea la próxima reserva mundial? Ninguna, pero se están rearmando. La cuestión es que ahora mismo no están preparados, pero pueden estarlo para el futuro. Y Estados Unidos lo sabe, por eso ahí se está... O en esa... Claro, es que estamos hablando de que son consecuencias desconocidas porque la afectación sería brutal. Imaginémonos todos los mercados que están operando en dólares. Sí, es una... Imaginémonos ya no los mercados financieros, que parece que cada vez que hablemos de mercados es una pantalla con numeritos, ¿no? Empresas de logística internacional que operan en dólares, que tienen todos los precios en dólares, que tienen todas sus reservas y su comercio en dólares, tendrían que empezar a cambiar. Eso, de repente, si se produce una devaluación súbita del dólar, claro, todos los activos de ese tipo de empresas caerían a plomo. Y muchas de esas empresas irían a la quiebra. Y además las relaciones serían internacionales. No se centraría únicamente en Estados Unidos. Va de suyo que Estados Unidos sufriría muchísimo. Pero el constipado de Estados Unidos nos mete en un problema gordísimo al resto del mundo, ¿no? Sí, obviamente. Esto no tiene... Desde luego la solución es dolorosa. Luis, no te quepa ni la menor duda. O sea, es que lo que el mundo va a vivir los próximos años no va a ser sencillo de coordinar. Somos 9.000 millones de seres humanos casi en la Tierra, cada uno con intereses propios, luchando por tener nuestra parcela, que por cierto es una parcela que cada vez más gente nos quiere robar. Entonces, obviamente, pues la solución no es dolorosa. O sea, la solución es dolorosa, quiero decir, pero lo que está claro es que por algún lado va a salir. O sea, no puedes vivir a perpetuidad de engañar y de robar, porque eso es lo que es la inflación. La gente tiene que entender que la inflación no es que Juan Roch te ha subido los yogures 1 euro. Eso es mentira. Todo eso es la falacia de la izquierda, la que siempre han intentado vender para engañar a la gente y que lo han conseguido porque, bueno, pues el 90% de la población es ignorante y es fácil de manipularla y engañarla. La inflación es el robo de tu tiempo que te hace el Estado sin que tú te des cuenta, porque
si el tipo de interés, y vamos a explicarlo de manera sencilla, si el tipo de interés es el precio del tiempo, porque es lo que es, porque la deuda son intercambios intertemporales y por tanto tú dejas de consumir algo para consumirlo mañana y eso es valor temporal, si el tipo de interés es el precio del tiempo, cuando el Estado genera inflación lo que te está robando es el tipo de interés. Y entonces lo que te está robando ¿qué es? Tu tiempo, el tiempo que no estás con tus hijos, con tu familia, con lo que sea. Es decir, si el Estado te está expropiando deliberadamente eso cada vez de manera más evidente, entonces tú tienes que tomar cartas en el asunto para proteger tu propiedad privada que te están quitando. Y el Estado no es un político. El político es el representante de un grupo de gente que determina que tienes que ser robado por alguna razón, que puede ser la enfermedad de que estoy acomplejado, puede ser porque realmente quiero tu propiedad privada, por lo que sea. Mi teoría es que todo el socialismo y todo esto tiene que ver con una enfermedad más que otra cosa, pero al margen de eso las consecuencias son claras, ¿no? Entonces, Eres provocador, ¿eh? Otra cosa no, pero bueno, soy provocador sincero, eres. soy honesto, Sí, Luis. sí, O sí, sea, a sí. estas alturas de mi vida, con casi 50 años, no voy a estar cubriéndome las espaldas o diciendo cosas que la Que no gente cree. crees. Muy bien. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, aterrizando. ¿Tenemos burbuja del oro? No, en absoluto, ni la vamos a tener. ¿Vamos a ver el oro en 6.000? 100%. ¿Vamos a ver el oro en 10.000? Seguro también. ¿Seguro? O sea, no has 100%. pestañeado. No, no, no he pestañado porque el oro desde 1971 estaba en $35 la onza y es estructuralmente alcista. Bueno, en España a comienzos 600. de los 2000, bueno, primer lustro creo que 2000, no me acuerdo ahora mismo el año, no lo quiero decir mal. Cuando lo vendimos, Sí, 2007. 2007. Vendimos el oro en 2007 por $650 la onza. 600, porque ya no tenía valor. Decía que ya no tenía recorrido el Eso oro. decían los socialistas, que son No, Solves, el el propio peor, Solves. el peor cáncer que ha tenido este país, por desgracia, y el mundo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que protegernos, ¿no? Pues sí, pues ese oro estaría, y nos hubiera dado un rendimiento ahora bestial, ¿no? De 600 a 5.600, pues imagínate. Pero bueno, como nadie paga por ello, porque pues eso es lo del dinero público, ya sabes, ¿no? Nadie tiene que dar explicaciones, pues se hacen las cosas mal y no pasa nada, ¿no? Es curioso cómo se toman decisiones. Al final, el oro del Banco de España no era del Banco de España, ni era de los socialistas, ni era del gobierno. Ese oro era un oro que respaldaba en parte la economía española. El oro de Moscú. Era de todos nosotros. Y se vendió así. Se le dio un bote y dijo, véndase. Pues imagínate los intereses. Claro, pero eso yo creo que es susceptible de que cualquiera lo haga, ¿no? Si tú le das mucho poder a alguien, pues al final utilizas ese poder de manera arbitraria. Eso no. Lo hemos visto con el gobierno del PP, del PSOE, con cualquier tipo de gobierno, lo vamos a seguir viendo, por desgracia. Y al final, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado es demasiado grande. Viendo la situación que tenemos, Gustavo, encima de la mesa, que la hemos descrito someramente en estos primeros minutos, ¿qué es lo que más miedo te da de lo que estás viendo? A mí nada, yo estoy muy contento con lo que estoy viendo. Bueno, A ver, porque tú estás muy protegido en oro. Bueno, es que me estoy enriqueciendo. Eso es la parte negativa de esto. Con el mal de los demás yo me enriquezco porque estoy viendo hacia dónde va el mundo, ¿no? Sí, pero digo, el temor hacia dónde vamos, porque te estés enriqueciendo o no, o tu tesis se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo, al final, si llegamos al peor de los escenarios posible, a esa crisis, No. el dolor se va a producir. Sí, pero de una manera o de otra. es que sé que se va a producir, Luis. No tengo miedo. Quiero decir que yo estoy invertido en bolsa, tengo todo mi patrimonio en mercados financieros, en bolsa, en commodities, en oro, plata, todo. Y sé que más tarde o más temprano pues va a caer lo que tengo invertido, pero sé que forma parte de la inversión. Es un viaje largo que va a tener muchas turbulencias, pero los procesos de ajuste son buenos y necesarios. Y cuando se produzca, pues si tengo la suerte de tener liquidez, compraré barato aquello que ya estaba barato y que por esta circunstancia se va a poner más barato y seguiré invirtiendo, que no es otra cosa que localizar el capital en procesos de producción que hacen más feliz al ser humano, ¿no? En última instancia. Pero lo que tengo claro es que sé que va a pasar, entonces no tengo miedo, porque el miedo es siempre algo que tienes cuando no sabes lo que va a pasar, pero como yo sé que los mercados son cíclicos, la economía es cíclica y sé en qué punto estamos, que probablemente sea al final de un ciclo de expansión o de auge muy, muy previo, o digamos a unos poquitos pasos del cambio de ciclo, que ya veis la recesión, depresión, pues ya lo veo venir. O sea que no puedo temer algo que ya veo venir. Es ¿no? decir, la recesión está ahí.
La vamos a Sí, ver. o sea, es una cuestión de meses. Siempre decimos no tenemos bola de cristal, pero todavía leo mucho análisis que dice que la fiesta va a continuar durante 2026. Pues también hay que decir una cosa, que la situación que vimos es paradójica, porque ante los riesgos y todo lo que estamos comentando y la situación que estamos atravesando, el único valor que está hundido es el dólar y la moneda fiduciaria. Pero sin embargo, commodities, mercados financieros, fíjate, ahí el rally alcista del mercado americano continúa. Europa se ha sumado a la fiesta, que estaba muy deprimida, y empieza a funcionar. Y luego hay otra cosa que a mí me sirve un poco de asidero, de decir, bueno, pues está la cosa preocupante, pero tenemos algún asidero. Y es que es verdad que el desarrollo, el desempeño de la economía norteamericana en cuanto a vanguardia, tecnología, progreso, innovación, sigue estando a la cabeza del mundo, ¿no? Seguimos teniendo las mejores empresas del mundo allí, todo el desarrollo del mundo tal y como lo conoceremos dentro de unos años está naciendo allí y se está desarrollando allí de una manera muy exitosa también, está captando mucho capital y evidentemente dentro de esta fiesta pues luego habrá que purgar y habrá empresas que ahora parece que funcionan muy bien y que terminarán hundiéndose y otras que no conocíamos que terminarán saliendo, ¿no? Pues igual que en la burbuja.com hubo muchas empresas que cayeron y otras cuantas que surgieron. Ahí en aquel momento nadie había oído hablar de un Amazon o de un Google o de un Alphabet o en fin, o de un Netflix o de un Tesla, que son compañías que hoy están acaparando buena parte del progreso de la inversión en Estados Unidos, aparte de otras muchas empresas que lo están haciendo muy bien. Claro, mi planteamiento es sí, yo veo todo el riesgo en el dólar, veo los problemas que estamos atravesando, entiendo el rally del oro y creo, como tú, que vamos a seguir viendo cómo gana enteros y cómo probablemente en no demasiado tiempo, a corto, sobre todo a medio plazo, podemos verlo en esos $10.000 que decía, sin pestañear, pero también veo o sea, no veo grandes problemas de producción, no veo grandes problemas de desarrollo de negocio. Veo una economía, pese a estar muy inflada, relativamente sana en Estados Unidos. Bueno, es cierto que, claro, Estados Unidos tiene mucha potencia, ¿no? En cuanto, si lo has descrito muy bien, ¿no? En cuanto a economías de escala, siguen teniendo, de momento, siguen protegiendo la propiedad privada, lo cual es esencial para generar economías de escala. Sigue el peso del sector público en Estados Unidos sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países. Tenemos un peso del sector público en Estados Unidos de un 30% sobre el 70% que es sector privado. Fíjate que es la inversa que en España. Pero bueno, en general lo que sí que veo es que hay que estar muy atentos a cómo crecen los beneficios de las compañías, porque sí que percibo cada vez más claro que el crecimiento de las empresas, de los beneficios netos, es cada vez más crecimiento nominal que crecimiento real. Y eso yo creo que no está del todo bien cotizado en el valor esperado de las compañías, ¿no? O sea, estás diciendo que hay muchas compañías que están creciendo por encima de su capacidad de producción o de su Seguro, capacidad de generación de riqueza. Seguro. Y Mira, la inteligencia artificial, ¿eh? Y sí, en tecnológicas. sí. Fíjate, yo ahí no te... O sea, como se compara mucho lo que estamos viendo en inteligencia artificial con la burbuja.com, yo siempre digo, hombre, en la burbuja.com, por poner el .com, que por eso se llamó así, había muchas empresas que la trufaban de dinero, hablando mal y pronto, y que la producción era cero. O sea, empresas que no producían absolutamente nada, sino que eran una promesa de algo futuro que estaba con esto de Internet, que había venido a cambiarnos la vida, pues subían. Y luego cuando te dabas cuenta de que ahí no había nada, pues cayeron, ¿no? Sí. Y por eso cayeron tantas. Ahora, sin embargo, Nvidia tiene una capacidad de generación de flujos de caja brutal. Sí. Y yo creo que está cotizando muy cara Nvidia, pero sí es cierto que genera caja, tiene un monopolio, lo sigue manteniendo y tiene unas barreras de entrada brutales. Sí, Quiero sí, decir, que es una compañía que puede ser o no un canto de sirena, podemos discutir o no si está cara o está barata, pero lo cierto es que sí hay detrás. O sea, hay un valor real detrás. Muy bien. Con Netflix pasa lo mismo, Sí. con Tesla pasa lo mismo, con Alphabet pasa lo mismo, quiero decir, con Apple pasa lo mismo, que esas empresas, hablamos de estas porque son las 7 magníficas, que no es que hayan movido el mercado americano, es que han movido el mercado mundial durante los últimos años. Parece que hay detrás de ellas una burbuja de la IA, pero en realidad son compañías que sí generan riqueza. Es decir, si hay un problema,
pues igual dices, oye, pues tienen que corregir, tienen que irse a una reversión a la media y Sí, tener una sí. cotización más realista, pero no se van a hundir, no van a desaparecer Sí. porque sí que están produciendo. Claro, entonces yo ahí tengo mis dudas. O sea, quiero decir, quiero intentar imaginarme qué es lo que puede suceder en distintos escenarios, pero sigo viendo la economía americana, al motor de producción, al motor diésel americano, a la producción americana funcionando bien. No, pero si es que de eso no hay lugar a dudas. Si la cuestión no es si la economía funciona bien o no, que lo está haciendo bien, y desde luego las empresas de inteligencia artificial, como bien has dicho, no están en una burbuja porque tienen unos fundamentales serios detrás que respaldan esos beneficios. Por tanto, lo primero que hay que hacer es tener claro cuál es la definición de burbuja, porque yo creo que se está utilizando de manera muy... ¿cómo te diría? Gratis, ¿no? Y sobre todo en este contexto de Sí, subidas... Los irresponsable, en el irresponsable, esa mejor es de la los palabra. casos. Pero, hombre, cada vez que algo te sube un 25% le llamas burbuja, o un 50%, pues entonces define bien qué es una burbuja, ¿no? Una burbuja es un desvío injustificado del precio con respecto al valor intrínseco que puede justificar ese activo por una razón fundamental. Si la razón fundamental subyace, como en el caso de la inteligencia artificial, entonces no puede haber una burbuja, porque hay una serie de fundamentos que apoyan ese crecimiento. La cuestión es que lo que sí que puede haber es una sobrevaloración del precio, porque hay unas narrativas muy potentes que atraen dinero no inteligente, que es lo que yo veo más. Lo que yo veo es un Standard & Poor's 500 que ha cotizado todo lo que tú has dicho, es decir, es un índice, sobre todo las 7 tecnológicas, que son las que tiran del carro y explican el 40% de la subida del Standard & Poor's 500 en los 2 últimos años, pues cotizan absolutamente todo el escenario optimista que estamos viviendo y que queda por vivir. Entonces, cuando eso pasa, pues el múltiplo se te dispara, y el múltiplo del Standard & Poor's 500 ahora es de 24 o 25 veces beneficios y, bueno, de 30 veces beneficios con los beneficios actuales y 25 veces beneficios con los beneficios del año que viene. ¿Qué pasa, Luis? Pues mira, pasa una cosa muy sencilla, que si las empresas tecnológicas que están cotizando un múltiplo que justifica un 30% de incremento en beneficios del año que viene, si crecieran a un 18%, el Standard & Poor's 500 debería corregir un 30%. Simplemente con que crezcan un 18%. Lo que está descontando el mercado ahora mismo con la cotización actual de Nvidia es que Nvidia va a crecer el año que viene un 65%. Entonces tienes que tener muy clara la tesis de inversión para descontar que eso va a subir un 65%. Fíjate, un 65%, el oro subió un 70% el año pasado en uno de los contextos de mayor incertidumbre de los últimos 50 años. Un 70% es una barbaridad. Claro, tú ya estás pagando los beneficios de Nvidia teniendo en cuenta que va a crecer un 60% el año que viene. Pero ¿qué pasa si crece un 40%? ¿Qué pasa si Apple crece un 10%? ¿Qué pasa si Netflix crece un 5% o Google crece un 10%? Que siguen siendo empresas súper potentes, que siguen creando un know-how espectacular y aportando un valor a la sociedad incalculable, pero simplemente tienes que contraer el múltiplo o has pagado demasiado por unos beneficios que van a tardar más tiempo en producirse. Es decir, has calculado mal. Y yo creo que mucha parte del dinero que se está localizando en estas compañías no está calculando bien cuál es la asignación correcta de recursos que tienes que darle para que sigan produciendo, con lo cual estás dándole más de lo que ellos son capaces de producir, y eso es una ineficiencia desde el punto de vista de la asignación, porque lo que estás haciendo es detraer recursos de la sociedad para dárselo a quien no se lo tienes que dar, y te van a penalizar vía corrección de precios al futuro. Para mí ese escenario es muy plausible, muchísimo más que, por supuesto, el de la burbuja, o muchísimo más que, por supuesto, el que está cotizando el mercado ahora, es las compañías van a crecer a un 30% de media, las tecnológicas, los próximos 5 años. Eso me parece demasiado imprudente, ¿no? Y hablemos de Europa. Parece que se ha puesto las pilas el viejo continente. No sé hasta qué punto, pero lo cierto es que a nivel, desde luego, bursátil está funcionando mejor de lo que estaba funcionando. Gracias a Dios, parece que el gigante dormido Sí. empieza a despertarse. El gran problema es que seguimos teniendo, como decía aquel, ¿no? Me encantaba la comparación. Dice, mientras Estados Unidos tiene a Elon Musk llevando cohetes a Marte, Nvidia marcando el paso de la inteligencia artificial en Estados Unidos, en Europa nos hemos inventado los tapones que no se caen de las botellas, ¿no? Pero si aquí estamos es algo demagógico, pero joder, es una foto fija, la verdad que muy, muy llamativa de lo que estamos haciendo aquí. Aunque, oye, estamos ahora aprobando tratados de libre comercio.
Sí, bueno, a ver si nos dejan, ¿no? Porque aquí hay algunos partidos que se denominan liberales que están en contra del Mercosur y cosas de esas, ¿no? Bueno, yo creo que Europa... ¿Hablabas de Vox? Sí, hablaba de Vox. Quieren ser liberales y luego votar en contra del Sí, sí, Mercosur. sí, O sí. sea, que es lo Están que... en contra de los McDonald's también, Sí, acuérdate de bueno, Buxadé, sí, sí, sí. para que veas que la política es una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero bueno, en general lo que sí que te puedo decir es que Europa está a años luz de poder competir a futuro, o sea, está completamente fuera de juego. Es verdad que las empresas han subido mucho, por ejemplo, en el IBEX 35 hemos tenido unos resultados completamente inesperados para todo el mundo, con una banca potentísima que ha roto todos los beneficios esperados, con una Inditex que es un pedazo de impresión, que es la mejor textil del mundo y que no para de sorprendernos con siempre se autoinventa, no deja que nadie entre a competir contra ellos, es una bestialidad para que veas lo buenos dirigentes que tenemos aquí, ¿no? Empresarios, sí, sí, Es que tenemos de los mejores de empresarios los del mundo, siempre lo hemos mejores, dicho. los mejores empresarios del mundo están aquí. Fíjate, tenemos a un presidente del Real Madrid que tiene la mejor constructora del mundo y sigue ahí marcando nuevos máximos históricos con una compañía que factura más de 150 millones de euros de vida diarios. O sea, son gente que es súper competitiva, súper potente y que no tiene nada que envidiar a Elon Musk, ¿eh? Y los tenemos aquí. Lo que pasa es que no les dejamos trabajar porque tenemos una Yolanda Díaz que te está diciendo que la jornada laboral tiene que ser de 5 horas al día, ¿no? Y que encima hay que pagarle el triple a cada uno y que no le puedes echar y no sé qué. Entonces estás espantando al empresario, que es el que genera valor en una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que en Europa la tónica general es esa, o sea, Francia es más de lo mismo, Alemania ahora que siempre ha estado en contra de la inflación, por lo que tú bien has dicho antes, con Sí, una república... tenía fresco la República de Weimar, sí. Bueno, la República de Weimar destrozó a Alemania con un marco alemán que se llegó a cotizar, bueno, necesitabas con $1, podías comprar 4 billones con B de marcos alemanes. Eso solamente pasó en 3 años, Sí, ¿eh? bueno, son las típicas fotos, ¿no? De la gente en Alemania en invierno La, echando los marcos valía más la tinta, a la estufa para poder calentarte valía más el papel que lo que podía adquirir el billete, ¿no? Entonces, los alemanes siempre han sido muy contrarios a eso y, sin embargo, ahora pues han reconocido que tienen que emitir deuda, ¿no? Para poder financiar el aparato militar, que no van a poder financiar absolutamente nada. El problema de Europa está en ¿qué? Pues en el wokismo que ha instalado, que ha creado esa burocracia gigante para, bueno, dorar la píldora a todos aquellos que creen que las buenas ideas son las mejores. Y claro, y ahí tenemos un problema de que, primero, la energía nuclear. O sea, tienes un problema de energía y un problema de dependencia. ¿Por qué no te pones a producir energía nuclear y te vuelves independiente para poder generar riqueza de una manera fehaciente? ¿Por qué no haces eso? Pues sigues imponiendo más tus ideas estúpidas sobre tu producción y eso al final pues tiene consecuencias muy negativas. Mientras que no eliminemos todo eso, yo creo que Europa no va a poder ser competidor nato a futuro. Nos vamos a quedar fuera del juego. ¿Dirías que la famosa Agenda 2030 es el origen de muchos de los problemas que atravesamos hoy en índole económica? Un poco los que hemos descrito al principio del Claro, programa. la Agenda 2030 es un estatuto que protege a la burocracia a nivel de Europa. Y que desprecia la propiedad, ¿no? Claro, Que es otro de los grandes problemas. claro que ataca la propiedad privada precisamente para que el Estado se vuelva más grande. Cuanto menos es la propiedad privada, más grande es el Estado. Más se reparten el pastel entre los lobbies y bueno, y aquí paz y después gloria, ¿no? La verdad que la situación en este caso en Europa es llamativa por eso, porque parece que estamos despertando, que estamos teniendo otra vez cierto éxito por los resultados en las bolsas, que yo creo que simplemente están reconociendo un valor que lleva mucho tiempo deprimido, con buenos motivos, pero digamos el pecado original todavía no lo hemos despejado, ¿no? Seguimos siendo un continente burocratizado, un continente en el que presumimos de tener un buen acuerdo de libre comercio con ese tratado que ha terminado derivando en la Unión Europea, pero al final se ha convertido en un mastodonte de la burocracia. Y esto, evidentemente, esta sobreregulación está afectando y mucho a muchos sectores, entre otros al agrícola, que es el que más se queja de los tratados de libre comercio que hemos analizado con ánimo de lucro en estos días y que en esencia son positivos, porque al final todo lo que sea llegar a acuerdos de libre comercio en el que se eliminen los aranceles y en el que haya una libertad para comerciar es fantástico para la economía, para el desarrollo, para la riqueza de las distintas naciones que participan en esos acuerdos, es muy bueno.
Claro, que cuando tú dices, ya, pero es que yo voy a competir en desigualdad de condiciones porque a mí me ponen muchas normas que tengo que cumplir que al otro no se la ponen, con lo cual a mí me sale más caro producir que al otro, con lo cual el otro va a competir mejor conmigo. Pero en lugar de quejarte y decir, pues quítame usted regulación, que ya competiré como deba competir yo, lo que estás diciendo es, córtenle el acceso al otro, ¿no? Sí, bueno, Me llama un poco la atención esto. Hombre, es que es el origen de todos los males, ¿no? En Europa, ¿no? Pues es que aquí lo que tenemos es un problema de Estado hipertrofiado. A nivel de Europa, o sea, es que, ¿qué es Europa? Europa es una España gigante. Quiero decir, entonces, si tú no te cargas todo ese aparato burocrático que hay arriba y permites que el comercio, como tú bien has dicho, fluya con, bueno, con cierta mesura, con cierta celeridad, pues oye, pues vas a tener problemas siempre, ¿no? Pero que claro, es que te tienes que cargar toda la Agenda 2030. O sea, aquí tiene que haber un cambio de mentalidad bestial, de que surja del propio ciudadano. Pero ¿hasta qué punto eso es posible? Pues, yo no lo veo, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas en esta casi hora que llevamos charlando, Gustavo, pero no nos hemos centrado en nuestro país. Claro, si tú de repente no hemos hablado del mundo, de Estados Unidos, nos hemos ido a Europa, estamos viendo los problemas que atraviesa el mundo, los riesgos que tenemos latentes, el riesgo enorme que supone esa devaluación del dólar para toda la economía internacional, esos cambios de ejes geoestratégicos en el tablero internacional, y de repente miramos a España. Decías, ¿no? Tenemos unas empresas extraordinarias y unos empresarios extraordinarios, ya. Pero una inseguridad jurídica extraordinaria, tenemos una situación de deuda prácticamente inasumible, un déficit público que es crónico, una expansión de gasto que está cronificándose dentro de nuestra propia economía, porque a mí me gustaría ver, si viene un nuevo gobernante que sustituya a Pedro Sánchez, cuánto de ese gasto público extraordinariamente abultado y engordado durante los últimos años es capaz de drenar y es capaz de reducir. Insisto, me gustaría verlo, pero en la situación en la que estamos, temblores internacionales, ¿cómo nos podrían afectar? Pues nosotros en un país que lo que está haciendo es expulsando inversión extranjera, no lo olvidemos. Sí, bueno, nosotros creo que seríamos de los países que peor lo pasaríamos, porque además no tenemos un tejido productivo diversificado. Pero dice el presidente del gobierno que somos... bueno, el señor Bolaños dijo literalmente que somos el mejor país del mundo. Bueno, esos son dos de los mayores estafadores que hemos conocido nunca. Yo, al menos, tanto el señor Sánchez como Bolaños, pues son personas que deberían de estar en la cárcel. Claro, no, así que, bueno, lo que digan ellos, pues no es relevante, ¿no? Aunque siempre van a engañar a gente, ¿no? Pero bueno, al margen de todo eso, y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que tenemos un tejido productivo que sigue sin estar diversificado. Qué lástima, Luis, que eso pueda suceder en un país donde hay tanto talento, porque, joder, los mejores... yo conozco a traders en Londres, en la City, que son españoles, que ganan un montón y que son los mejores, físicos, matemáticos, ingenieros. Joder, en España hay un talento de la leche, pero somos los principales exportadores de talento del mundo. No me digas más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos que escuchar los informativos de Radio y regresamos a Con Ánimo de Lucro y continuamos esta interesante conversación. En fin, estamos Con Ánimo de Lucro. Seguimos en este programa especial, casi de urgencia, contando con Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de la UFM, de la Universidad Francisco Marroquín y colaborador habitual de este programa, experto en oro y bueno, pues un feroz analista de la situación económica que vivimos. Y digo feroz porque una de las cosas que a mí más me gusta de Gustavo, y por eso le traemos mucho a Con Ánimo de Lucro, es que se le entiende todo y hace fácil lo difícil. Hace fácil entender una tesis del oro que, como te gusta a ti, Gustavo, decir siempre, la entendería un niño de 5 años si se la explicas tú, porque si la tiene que leer, probablemente, aunque sepa leer ya con 5 años, no lo vaya a entender. Bueno, yo creo que es la clave es entenderlo tú primero, ¿no? Si lo entiendes tú primero, puedes hacer fácil la comunicación, pero yo creo que el 90% de la gente que habla explicando mercados no lo entienden ni ellos mismos, ¿no? Entonces parece que saben, pero en realidad no saben ni lo que dicen ellos mismos, y al final es intentar simplificarlo todo, ¿no? Y eso es como decía Warren Buffett, acuérdate, Luis, que decía, si tú tienes 150 de cociente intelectual, te sobran 60 para invertir correctamente, ¿no? O sea, no se trata de ser un máquina, no, se trata de hacer, coger la idea fácil, sencilla, y entenderla y a mí, en esto que decías,
Hay una frase, déjame que recuerde la anécdota, que nos daba Álvaro Guzmán de Lázaro, ¿sabes? Qué bueno. Socio director de inversiones Un grande, un grande. de Azvalor, en uno de los programas que nos daba aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, es una expresión que utiliza en muchas ocasiones. Dice, no, nosotros cuando analizamos las compañías para invertir en ellas, dice, bueno, tenemos muchas cicatrices por el mercado, tal, hemos aprendido mucho. Dice, pero lo que hemos aprendido es que no nos gustan las dificultades. O sea, como si fuera fácil lo que hacen, ¿eh? Pero él decía, lo que nosotros queremos es meter gol con la puerta vacía. Es decir, sin portero. Sin portero. Y dices, pero entonces eso es lo más fácil del mundo. Y dices, sí, por eso analizamos compañías que entendemos perfectamente y en las que el margen de error es el mismo que si tiras un penalti sin portero, ¿no? Que tirando un penalti sin portero tienes una posibilidad de sacarla fuera, ¿no? Ahí tenemos algunos grandes ejemplos. Sergio Ramos con portero también la tiró al anfiteatro, ¿no? Pero queremos eso, un penalti sin portero y marcar gol. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, es verdad que cuando entiendes bien las cosas, cuando comprendes bien el negocio, cuando comprendes bien la situación económica, tomar decisiones es más sencillo. Pero al final no dejas de tener un punto de adivino, de gurú, de intentar adivinar el futuro. Tanto Álvaro Guzmán de Lázaro, cuando analiza una empresa y ve los fundamentales de una compañía y considera que en base a esos fundamentales lo lógico es que se comporte de una determinada manera, es verdad que no tiene el futuro en la mano, no tiene la bola de cristal, pero si todo va como debe de ir, esa compañía va a llegar a alcanzar el valor que ellos estiman, ¿no? En tu caso, Gustavo, en el caso de tu tesis del oro, un poco va por el mismo camino. Tú entiendes la situación que atravesamos. El problema es que la complejidad de la situación que atravesamos tiene muchas aristas y lo que aquí tratamos de explicar es que son aristas peligrosas y dolorosas para el bolsillo del contribuyente español, entre otros. Bueno, al señor Álvaro Guzmán, al cual aprecio mucho, ¿no? Y a todo el equipo de Azetvalor, y a su fundador también, Beltrán Parajes, que es amigo mío, creo que lo define perfectamente, ¿no? La clave está en, si ya de por sí es difícil la inversión porque tienes que hacer una apuesta, y esa es la realidad, hay escenarios con mayor o menor probabilidad, asignar probabilidad a distintos escenarios, un escenario bueno, un escenario neutro, un escenario malo. Pues imagínate ya si le pones portero al penalti, le pones un portero, le pones 2 o le pones 5 porteros, ¿no? Pues la probabilidad de que falle, cuanto más difícil sea, es más alta, ¿no? Y eso es lo que no hacen los buenos inversores. Los buenos inversores tratan de coger cosas sencillas, como decía Peter Lynch, no inviertas en aquello que no seas capaz de dibujar en una servilleta y llevarlas y ponerlas en marcha, identificar cuáles son los problemas por los que esa compañía está ofreciendo un múltiplo mucho más bajo del que debería y arbitrar ese múltiplo a futuro. No es otra cosa que atacar la narrativa del mercado, ¿no? Claro, dicho esto, lo que dice Álvaro es muy fácil, pero yo también, por meterme un poco con los value investors en general y las gestoras... Bueno, vamos a meter picante, vamos a meter polémica. Me gustaría preguntarles a los grandes gestores de fondos por qué no han invertido más en oro, plata, platino, sí también era una posición clave de value investor. No, o sea, tiro de memoria y toco de memoria, mejor dicho, pero juraría que Barrick Gold el único estaba en la cartera. No sé si sigue en la cartera, pero estaba el señor Azetvalor Internacional tenía en su primera posición Barrick Gold. Ahora creo que están deshaciendo parte de ella porque Mark Bristow, que era el CEO de esa compañía, la ha dejado y por supuesto la tesis de inversión en parte radica en que Florentino Pérez siga siendo presidente del Real Madrid. Si deja de ser presidente del Real Madrid, a mí ya me asusta más, ¿no? Y esto es lo que pasa con Mark Bristow y Barrick Gold. Sí, no hablaba de Azetvalor precisamente, pero sí grandes gestores de fondos que bueno, pues consideran o siguen considerando que el oro no era buena herramienta porque no producía nada, como el propio Warren Buffett lo dijo en su día, ¿no? A mí eso sí que como value investor nunca lo he entendido. No he entendido cómo gente tan potente y tan brillante ha noviado algo tan claro, ¿no? Como era. Pero bueno, es por poner un poquito el punto provocador, que sabes que me gusta poner siempre, Luis. En general creo que en este país tenemos grandes gestores de fondos. Sin ir más lejos, Azetvalor pues lleva un 12% anualizado desde el comienzo. Eso es una bestialidad. Y bueno, y otras gestoras de fondos que lo están haciendo. Cobas lo está haciendo fenomenal, Magallanes. Y lo van a hacer bien. ¿Tú compartes la idea de que lo mejor del value está por venir? Sí. Yo llevo 3 años hablando de eso. Si el value ha tenido el gran problema
de que estaba prácticamente todo intervenido, las quantitative easing y tal, y luchar contra eso era muy difícil. Los indexados siempre te iban a... Y las growth, Claro, y las growth, las compañías que dependían de la liquidez barata. Pero si nosotros apostamos por una normalización del ciclo, eso implica que también el riesgo se tiene que normalizar, o al menos la percepción por él. Y ahora esa percepción por el riesgo que está infravalorada por el efecto de los mercados o el efecto de los bancos centrales, como se va a normalizar, pues el value investor tenderá a hacerlo mejor, ¿no? ¿Veremos recesiones en Estados Unidos en corto y medio plazo? Es muy difícil meter a Estados Unidos en una recesión por todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, pero la economía es cíclica y llevamos desde el año 2010 creciendo. 2010 hasta el 2016 son 16 años de expansión del ciclo. No, es que no todos los ciclos son infinitos y yo creo que más tarde o más temprano se tiene que ralentizar. ¿Y sabes por dónde va a venir? Por el lado de la inflación. ¿Y en España? En España estamos en recesión ya. Y en Europa en general. No, pero tienes al gobierno diciendo que estamos creciendo al 3%. Sí, pero son datos manipulados, el Producto Interior Bruto meten de todo ahí, también crecemos con deuda, etcétera, etcétera. Yo creo que además la inflación está por encima de ese PIB, la real... O sea, tú entiendes la recesión como una productividad a la baja, estancada claro, o a la baja. Sí, una productividad. Yo lo asemejo más a una estanflación, donde hay inflación sin crecimiento, pero que... ¿cómo va a estar creciendo España si los salarios reales están estancados? O sea, eso no solo... Un chaval de 30 años no tiene calidad de vida o en independencia porque no se puede ir marchar de casa. Y ahora va a ser todavía más difícil porque estás sustituyendo población para poder comprar votos, ¿no? Entonces, si tú tienes unos salarios reales estancados desde hace 30 o 40 años, el país no está creciendo. Es que hay que ver cómo mides el crecimiento también, ¿no? No, bueno, el INE, que es el de los estadísticos, a quien Calviño muy ufana se felicita de haber enseñado a calcular ella el PIB a los propios estadísticos del INE. Luego dijo que estaba mal calculado, ¿no? No, dijo que estaba mal calculado y que ella les enseñó. Sí, sí. O sea, que menos mal que llegó Calviño para enseñarle estadística a los estadísticos, pues ¿no? Imagínate. Pero, claro, en virtud de una expansión brutal del gasto público, en virtud de una llegada masiva de inmigrantes, que se incorporan al mercado de trabajo y en virtud de una inflación creciente que ha ayudado a incrementar el precio, al menos, de los activos en España, esto compone un crecimiento del PIB del 3%. 2,9, 3, 2,7. Sí, pero ¿cuál es el componente del PIB que hace crecer? Porque el PIB es consumo más inversión más gasto menos déficit exterior, pero, más exportaciones menos importaciones. Entonces, claro, si tú ese componente lo que estás haciendo, lo que estás estimulando es el gasto público, consumo más inversión más gasto público, que es lo que está haciendo, entonces tienes un crecimiento del PIB nominal, como estamos viendo, pero en términos reales y los salarios siguen sin crecer. Por tanto, el crecimiento es un crecimiento dopado o una mentira, que es lo que está pasando en España también. Un maquillaje, igual que se ha maquillado hasta el punto de hacer irreconocible el mercado laboral en España, también se está maquillando el Producto Interior Bruto. Seguro, 100%, claro. O sea, si tú estás enriqueciendo un país, sus gentes se tienen que enriquecer. Luis, no puede ser que el país se enriquezca y las gentes y sus ciudadanos no se enriquezcan. Y lo que estamos viviendo ahora es un empobrecimiento generalizado de la clase media. Eso nadie me puede decir que no. O sea, es decir, en términos de poder... No, pero, perdona, Pedro Sánchez también nos dijo, y nos lo dijo hace bien poco, precisamente antes de que nos fuéramos de vacaciones de Navidad, que los españoles eran, desde que él gobierna, desde que él tomó las riendas del gobierno en 2018, es un 10% más rica. Bueno, pues que Sánchez ha dicho de cada 100 palabras 100 es que eso lo dijo. Dice, no, para aquellos que dicen que nos empobrecemos. Bueno, los ciudadanos españoles, su poder adquisitivo ha crecido un 10% durante los últimos 7 años desde que yo llegué a la Moncloa. Bueno, pues ya sabemos lo que... No, eso utiliza los... No cuenta nada, Luis. No, pero vamos a contar las cosas. Pero entonces, ¿por qué dice eso el presidente del gobierno? Bueno, pues porque toma como referencia un indicador que existe donde se recoge... Atención, mucha atención. La inflación, donde se recoge el gasto público y donde se recoge también el precio de la vivienda. Claro. Porque como España es un país de propietarios y el precio de la vivienda ha crecido mucho, evidentemente los españoles son hoy muchísimo más ricos. En lugar de dar con la tecla, es decir,
oiga usted, ese indicador que ha puesto usted encima de la mesa es falso, porque entre la inflación y el estancamiento de los salarios reales, lo cierto es que los españoles se están empobreciendo. Y prueba de ello no es otra que el gobierno presume de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, ergo lo mínimo que se despacha, ergo son personas en riesgo de exclusión, en pobreza, y muchos en pobreza extrema, que cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional. Tú imagínate cómo tiene que estar un país que presume de ser el más rico de Europa, cuando tú estás presumiendo como gobierno de que en tu país cada vez más gente es más pobre de necesidad. Cada vez más gente cobra el salario mínimo y cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. Pero es que es lo que estamos viendo, Gustavo. Y lo estamos viendo todos los días. Y bueno, ¿yo qué quieres que te diga, Luis? Si yo soy 100% contrario a todo el socialismo, ¿no? Me da igual que sea el socialismo del PP, el socialismo del PSOE, incluso el socialismo de Vox, Sí, ¿no? pero es que yo concedo, lejos de mí la sospecha de socialdemócrata. Pero yo entiendo que hay algunos socialdemócratas que no comulgan con estas cosas, o que incluso estarían muy temerosos de tener que presumir de semejantes datos, ¿no? Oye, yo soy socialdemócrata y digo que todo aquel que está necesitado en España tiene una alternativa que le da el Estado, que para eso estamos, ¿no? Que diría un socialdemócrata. Pero considero que la economía tiene que ir bien y que lo ideal es que cada vez mi población sea más rica en todas las líneas de la cadena, pero que todos son más ricos. Ahora, estos no son socialdemócratas, estos es que son filocomunistas. Al final nos quieren igualar a todos por la base. Bueno, yo creo que son representan bien a un sector de la población que quiere eso, ¿no? Ya hemos dicho, Luis, que el socialismo es una enfermedad, ¿no? Entonces el socialismo descansa en que yo no quiero, yo soy pobre y quiero que el otro lo sea también, pero no porque eso me vaya a enriquecer a mí, sino porque me satisface de alguna manera la frustración que tengo. Para mí eso es el socialismo. Lo dice bien Milei, creo que es lo mejor que él dice, que el socialismo es una enfermedad, yo lo comparto 100% y Sánchez sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? En la situación que está la economía española, que todos aquellos que nos gusta un poco la macroeconomía y que miramos los datos, pues descubrimos puntos de una debilidad enorme dentro de nuestra economía. Pues hablábamos de la productividad, pero también un mercado de trabajo ineficiente, muy rígido, tenemos unos problemas de financiación importantes y bueno, en definitiva, no estamos en la mejor de las situaciones para recibir un shock externo. Para tratar de cerrar el círculo e ir al principio de nuestra conversación, Gustavo, ¿cómo debería estar un español ante los riesgos de una crisis global como la crisis que está amenazando la debilidad del dólar? Bueno, yo creo que un español lo que tiene que tratar es lo que hemos dicho desde el principio, protegerse, Luis, porque lo que viene no es plato de buen gusto y probablemente las cosas vayan a peor. No, las cosas no van a ir a mejor por toda la información que viene del mercado, el contexto es el que es de hostilidad y lo que tiene que hacer un español es protegerse, ¿no? ¿Y tú crees que nos estamos protegiendo? No, yo creo que no. Muy poquita gente, muy poquitos españoles saben o están entendiendo lo que está pasando. Primero porque la información es sesgada y segundo porque la gente no tiene cultura financiera. Entonces son dos puntos muy claros, ¿no? Bueno, pues desde este programa, desde estos micrófonos, vamos a tratar de impulsar en la medida de nuestras posibilidades esa cultura financiera. Lo hacemos desde Tu Dinero Nunca Duerme, lo hacemos desde Libertad Digital y lo hacemos también desde Con Ánimo de Lucro. Y espero que programas como el que hemos tenido hoy con Gustavo Martínez nos ayuden no solo a comprender el complejo mundo en el que vivimos, no solo a comprender el complejo mundo de las relaciones económicas que sirven de argamasa para unir las relaciones entre todos los países y nos ayude también a entender los riesgos en los que incurrimos cuando no aseamos nuestras finanzas personales y no nos ponemos, no nos protegemos ante el mal uso que hacen los políticos de los recursos públicos que ponemos a su disposición. Pues oye, Luis, un placer estar aquí y nada, en todo lo que podamos ayudar, ¿no? A que la gente entienda lo que está pasando, pues encantado, un placer, ¿no? Pues un gusto, Gustavo, de verdad que es un placer poder contar contigo en días como hoy y con asuntos como los que tenemos entre manos. Vamos a seguir muy pendientes de toda la evolución del dólar, de toda la evolución del oro y aquí seguiremos contando, como siempre, con tu análisis. Gracias.